Y la palabra de Dios para nosotros es grandes bendiciones, grandes avances, pero no sin grandes desafíos. Estás en CDF Coca, tu casa, tu familia. Te invitamos a ser parte de nuestras actividades. Bienvenidos. Un encuentro con Dios marca tu vida para siempre. Si aún no lo has experimentado, esta es tu oportunidad. Mujeres, 22 y 23 de marzo. Hombres, 29 y 30 de marzo. Chicos, 5 y 6 de abril. Chicas, 12 y 13 de abril. Los cupos son limitados, no esperes hasta el final. Inscríbete en librería o con tu líder de célula. Hola con todos, mi nombre es Mayra Mancero y tengo el privilegio de liderar el equipo Conexión. El equipo de Conexión se encarga de dar la bienvenida a los nuevos. Recibimos las peticiones de oración que los miembros de la iglesia hacen llegar para comunicarles al pastor y de esta manera se pueda orar durante el servicio. También conectamos a las personas nuevas a una célula de acuerdo a su edad, a su estado civil y a la ubicación geográfica. De esta manera todos se sientan cómodos e incluidos en una célula. Además, brindamos información de todo lo que nuestra iglesia tiene planificado. La palabra de Dios dice en Romanos 12:7, si tu don es servir a otros, sírvelo bien. Así que te invitamos a ser parte de nuestro equipo. Si tu don es servir, te esperamos. Este carnaval vive una experiencia única en familia en el Campamento Victoria. Disfruta de 2 días llenos de aventura, participando en juegos y actividades para todas las edades, comiendo delicioso y acampando en un entorno natural. Trae tu carpa y experimenta la aventura. Y si quieres ir a cabaña, reserva con anticipación. Los cupos son limitados. No te pierdas la oportunidad de crear recuerdos inolvidables con tu familia. Reserva ahora y asegúrate un lugar en el mejor campamento del feriado. Esperamos verte el lunes 3 y el martes 4 de marzo. Únete a nuestra cena especial para parejas donde podrás disfrutar de una deliciosa cena con entrada, plato fuerte y postre. Una charla para mejorar nuestras relaciones, especiales musicales y actividades recreativas que harán de esta noche un momento inolvidable. El viernes 14 de febrero a las 7:30 de la noche aquí en el Auditorio CDF. Valor de la inversión $45 por pareja. Es un plan perfecto para conectar, divertirse y crear recuerdos juntos. Inscríbete hasta el miércoles 12 de febrero. No lo dejes hasta el final. Esperamos verte. Soy Marta Sandoval, mi madre, Ladi Basurto. Pues vivo con ella, cuidándole ya a ella hace 11 años. Cayó en este estado de gravedad, entonces me ha impedido trabajar tiempo completo. Pero gracias a Dios me invitaron a la iglesia. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Maná del Cielo pues siempre ha estado pendiente de nosotros, pues yo agradezco mucho. Me han ayudado con una refri, con las camas, los colchones, con pañales, con los víveres. Yo también ya estoy en Maná del Cielo hace 2 años. Soy parte del ministerio para salir a bendecir a otras personas. Desde que yo estoy caminando con Jesús, me ha fortalecido. Yo invito también a todas las personas que sigan ofrendando, que sigan haciendo donaciones, porque así como me han ayudado a mí, para llegar a muchas personas y juntos hacer la diferencia. Hoy es el segundo domingo del mes y es el día donde traemos la ofrenda para Maná del Cielo. Muchas gracias por ser parte de esta misión. Y recuerda que juntos hacemos la diferencia. Ahora prepara tu corazón, porque Dios va a hablar a tu vida. Por favor, silencia tu celular. Bienvenidos.
Qué lindo. Corazones, si usted tiene un compromiso con Dios, el Señor va a usar aún los problemas, las dificultades para rescatar hijos tal vez de la rebelión. Predicando. De compartir de Jesús. El testimonio es muy importante. El hecho de que una persona de pronto era alcohólico y después deja de tomar, ese testimonio es importante, pero también es importante que comuniquemos, que hablemos, ¿no? Porque la gente necesita de Dios, necesita que Dios perdone el pecado, nos adopte como sus hijos y caminar en vida nueva. Así que el compromiso, recuerde, es testificar y que Dios siga trayendo personas que necesitan de Él. ¿Cuántos reconocen que lo que Dios ha hecho en su vida ha sido bueno? O lo que está haciendo. ¿Amén? Tal vez falta mucho, tal vez algunas áreas, tal vez restaurar la familia, el matrimonio, lo que sea, pero lo que está haciendo en su corazón es determinante para lo que viene por delante, porque Dios siempre va a empezar, al menos por una persona que ponga su vida, su corazón en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren recibir la palabra esta mañana? 8. Ya por 8 vale la pena, ¿no? Déjeme orar. Señor, quiero darte gracias por este tiempo bonito y sobre todo fructífero de recibir tu palabra, Señor, creyendo la obra del Espíritu Santo en cada corazón, en cada persona, para recibir tu palabra, creyéndola y con el desafío de poner en práctica tu palabra y experimentar tus bendiciones. Gracias por cada persona que ha venido. Gracias, Dios, porque tu bendita y santa palabra no regresa vacía, hace milagros y maravillas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios. Yo tuve un contratiempo esta semana y en base a eso prácticamente Dios me dio la palabra. Estaba tratando con una persona, con un amigo. No viene a la iglesia, pero también conoce de Dios. Y cuando escuché su preferencia política, me molesté y le dije algo negativo de su preferencia, de su partido. Y él me dijo algo negativo de lo mío, ¿no? Y ya de pronto se puso la cosa caliente y yo iba a coger los guantes, pero aguanté. Bueno, no pasó a mayores, simplemente nos despedimos y bueno, respetamos y tal luego. Cuando fui a casa me dolió porque lo que yo creo y comparto es que las preferencias nunca deben ser motivo de división, nunca, ni en la familia ni en las relaciones. Y sin embargo yo fallé, así que a los 2 días fui de nuevo y le pedí perdón y le dije, perdóname, porque en realidad dije lo que no debía decir y eso no tiene importancia, lo que importa es la amistad. Y sí, también me dijo, sí, es verdad, etcétera, y ya, arreglamos. Y les cuento esto porque
necesitamos los cristianos en primer lugar entender que Dios es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él es omnisciente, Él está en todo lugar, Él es omnipotente, todo lo puede, todo lo hace, Él es sabio, todopoderoso, Él es el Señor de señores, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el Rey de los siglos, inmortal, invisible. Nada se mueve sin su consentimiento, porque Él no está sujeto al tiempo ni a las emociones. Él es Dios. Y algo que necesitamos entender todos, creer sobre todo, es eso, que Dios es soberano, ¿no? Que nuestra confianza debe estar en Él por sobre todas las cosas, porque esté en el gobierno el político que esté, usted y yo confiamos en Dios, el que nos da salud, fuerzas nuevas, el pan en nuestras mesas, en la sabiduría, etcétera, es Dios, siempre. Y entonces ese principio en la palabra y en la vida cristiana debe ser una prioridad. En el libro de Colosenses capítulo 1, el verso 16 dice: porque en Él, o sea en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces toda autoridad, ¿no?, pertenece a Dios. Pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad aquí en la tierra. La una es la autoridad directa, en la que Dios nos dice directamente a través de su palabra, de su Espíritu Santo, lo que Él desea que hagamos, cómo quiere que vivamos, ¿no? Y cuando no queremos entender por las buenas, y por ejemplo, si hemos escuchado, Dios dice que no andemos en chisme, en murmuración. Y de pronto, a pesar de que sabemos, empezamos a chismear, a murmurar. Probablemente Dios permita que alguna persona venga y diga: yo me enteré que usted anda chismeando, anda murmurando de mí. ¿Por qué habla así, lengua suelta? Ah, no, yo no dije. Y si quiere le traigo a quien dijo: ah, ¿qué le pasa? Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Y ahí recordar: ay, pero Dios dijo que no debo chismear. Claro que eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso pasa en otra reunión. Pero esa es una forma directa que Dios nos habla, nos aconseja a través de su palabra, de su Espíritu Santo. Y cuando no entendemos, Dios permite a veces que pasen situaciones difíciles, dolorosas, nos coge de la oreja y nos zarandea. ¿Aló? Amén. A todos nos ha zarandeado algún rato, ¿sí? Nos están hablando, dígale al de al lado, nos están hablando. La otra forma es la autoridad que Dios delega, ¿no? Que Dios delega, que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Es la forma indirecta, si se quiere, porque Dios nos dirige a través de la autoridad delegada. Por ejemplo, autoridad delegada a padres, a profesores, a policías, a jefes, a gobernantes, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, como acabamos de leer en Colosenses, el Señor, Él ha puesto potestades, principados, tronos, autoridades. Él pone. ¿Para qué? Para que funcionemos bien. Imagínense un hospital en donde no haya jefes y que los médicos hacen lo que quieren. Cada uno piensa que sabe más que el otro, etcétera. Sería un caos, ¿no? Sería un alboroto terrible. Entonces Dios establece rangos, jerarquías de autoridad para que funcionemos bien. Una primera área, la familia, donde el padre debe ser la cabeza del hogar, ¿no? Obviamente sujeto a Dios, de acuerdo a los principios. La esposa debe ser sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. Por eso dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. Y también dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en obediencia y amonestación. Entonces, obviamente cuando dice que el padre, los esposos somos cabeza, no quiere decir que es el que manda más, yo gano y aquí está la plata y aquí se hace lo que yo digo. No, sino que el padre, al ser cabeza, es el que pone su vida por el bienestar de su esposa, de sus hijos. Si hace falta el sacrificio, el esfuerzo, lo hace el papá porque quiere
que su esposa esté contenta, que esté bien y sus hijos crezcan en un ambiente seguro, en los principios de Dios. ¿Aló, aló? Si usted ve una esposa que está flaca, triste, despeinada, con piojos y todo, probablemente el esposo no está cumpliendo su tarea. Porque la mujer es como una flor, que si se le riega, se le cuida, se pone bonita, se abre. Pero si no se le cuida, se encoge, se arruga, se enflaquece, se seca. Y algo similar es en la familia, en el hogar. Por eso es que Dios ha dado autoridad en el hogar, ¿no? Entonces, es una área. Otra área es el trabajo. Dios ha puesto jefes, subjefes, autoridades delegadas de Dios en el trabajo. Y nosotros honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo de la mejor forma, sin hablar mal de los superiores, sin hablar mal de la empresa. Damos lo mejor, ¿no? Porque la palabra dice: siervos, obedecen todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, sino queriendo agradar, no sirviendo, sino queriendo agradar a Dios con corazón sincero. Entonces, nada es de gana. Es como ese supervisor que se enteró, vino el dueño de la empresa, era una empresa constructora, y vino y le dijo: esta es la última casa que vamos a construir porque ya terminamos el proyecto, y además también es el último trabajo que tú vas a hacer, porque la empresa se va a cerrar. Así que hazlo de la mejor forma posible esta casa, que sea que brille, ¿no? Que sea lo mejor. Y te voy a dar un presupuesto extra para que la hagas lo mejor posible para terminar el proyecto. Y el hombre pensó y dijo: me voy a quedar sin trabajo, y puso los materiales más baratos, ¿no? Los cerámicos más baratos, todo lo más económico, a fin de que le quede un sobrante. Cuando terminó de construir, la casa aparentaba bien bonita, y llegó el dueño del proyecto y le dijo, le dio las llaves y dijo: toma, esta casa es para ti. Yo quise que la construyas para darte como jubilación. Qué vergüenza que le daba por dentro a él. Decía: wow, escogí lo más barato y me perjudiqué yo mismo. Entonces, a veces el dinero puede, no a veces, por lo general el dinero es un causante de codicia, o la codicia del dinero es causante de que corrompamos el corazón. Y en todas las áreas que Dios ha puesto necesitamos tener cuidado. Otra área en la cual Dios ha dado autoridades es en la iglesia. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, y los que estamos en la iglesia, pastores, líderes, trabajamos o funcionamos bajo su autoridad, y a quien queremos agradar es a Dios, ¿no? Y entonces ahí entendemos lo importante, que si yo no vivo lo que predico, Dios me va a cortar la cabeza. Si es que procedo mal, maltrato, etcétera, voy a tener problemas, porque a quien queremos agradar en primer lugar es a Dios. Amén. Y obviamente cuando una persona está dirigiendo una célula, es un líder de célula, no es que a alguien se le ocurrió, de pronto tiene un llamado de Dios. Yo muchas veces le he dicho al Señor: ¿por qué me llamaste a mí? Si muchas me he sentido incapaz, que no puedo, que fallo, etcétera. Yo no sé, pero a Dios se le ocurrió. Y cuando veo los años que han pasado y lo que Dios ha hecho, reconozco que realmente la obra es de Dios. Porque aunque nosotros tenemos defectos, errores, si el corazón se rinde, Dios hace milagros y maravillas. Dios edifica, restaura, prospera. Dios sana corazones, familias, hogares, matrimonios. Amén. Y la cuarta área es el gobierno. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa y rebelde, Dios estableció gobiernos humanos y leyes también. Y nos dio a los hombres, o dio a algunos hombres autoridad para cumplir sus leyes, para dirigir. Y lo hizo por nuestra protección y por nuestro bien. Porque en el Antiguo Testamento vemos que los israelitas en un momento se pararon y dijeron: queremos un rey.
queremos un rey. Y Dios a través de Samuel les hizo ver que iban a tener problemas porque iban a tener impuestos, etc. Y sin embargo, no importa, queremos un rey como las otras naciones. Y Dios le dijo, está bien. Y les dio un rey, ¿no? Y los reyes, las autoridades que Dios ha dado, como digo, los gobiernos humanos son para nuestra protección, para que nos vaya bien, para que no haya desorden, no haya caos. Lamentablemente en la práctica eso no sucede. Pero las autoridades civiles, que son la provisión de Dios, deben limitar el mal a fin de que podamos vivir en paz y tranquilidad. Ese es el objetivo de las autoridades, aunque no lo cumplan, ¿no? Y ahí entran, como digo, profesores, policías, jueces, funcionarios locales, nacionales, alcaldes. Todas son autoridades que Dios ha ido estableciendo, ¿no? En Romanos 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los cristianos en especial, nosotros debemos someternos a las autoridades, en los gobiernos, en las distintas instituciones, porque han sido establecidas por Dios. A veces Dios permite que lleguen autoridades o gobernantes al poder para bendecir los países, pero a veces permite que lleguen autoridades que traen juicio de parte de Dios, ¿no? Por ejemplo, los reyes en el Antiguo Testamento en Israel, algunos de ellos fueron para bendición, otros fueron para juicio. Y en nuestro, no sé si usted ha visto en la televisión, en el internet, ha habido naciones en Sudamérica que tuvieron tiempos de opulencia, de prosperidad, de abundancia, pero fueron tiempos donde también se corrompieron los gobernantes, se corrompieron, abusaron del poder, hicieron a un lado a los pobres, y después de eso vinieron dictaduras, tiempos difíciles. Y uno dice, ¿qué pasó? Lo que sucede es que cuando los pueblos se alejan de Dios y terminan en inmoralidad, haciendo cosas pervertidas, como ha estado pasando en el país, homicidios, narcotráfico, etc., eso trae el juicio de Dios y nos da miedo, nos da pena. Y en medio de eso, Dios permite a veces autoridades a través de las cuales viene juicio de Dios. Por eso hemos estado orando en los 21 días de ayuno y oración, estos tiempos. Señor, pon en nuestro país, ahora que estamos en elecciones, no las autoridades que nos merecemos, sino pon autoridades que convengan al país. Ten misericordia de nuestro país, Señor. Hemos pedido, ¿no? Porque la misericordia de Dios no debe pasar de Ecuador, de nuestro país. Aló, aló, no debe pasar. Y tomando en cuenta que gane quien gane, nuestra confianza debe estar en Dios, en el Señor. Porque el Señor Jesús, por ejemplo, sufrió bajo el gobierno de Poncio Pilato, uno de los peores gobernantes de Judea en ese tiempo. El apóstol Pablo estuvo bajo el gobierno de Nerón, el emperador romano Nerón, que fue el peor emperador de Roma, que se volvió loco de maldad. Pero ninguno de los dos, ni el Señor Jesús ni Pablo, negó o injurió o atacó a los gobernantes. Ninguno. Como mostrando la sujeción a lo que Dios ha establecido. Ahora, en Hechos 5:29, no sé si le podemos poner, pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad. Ellos estuvieron predicando y llegaron los emisarios de los sacerdotes y los metieron presos. Y dice la Biblia que a la noche un ángel los liberó. Y al siguiente día, cuando mandaron a ver a los presos porque iban a castigarlos, fueron y dijeron: no están.
Las puertas están cerradas, los guardias están ahí, pero ellos no están. Y los encontraron en el templo predicando. Y les llevaron, o fueron a verles y dijeron: ¿por qué siguen predicando de Jesús? Y entonces ellos responden: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Es decir, cuando los gobiernos legislan contra la palabra de Dios, estamos llamados a protestar. No sé si vieron en la Corte Constitucional que aprobaron esta ley del cambio de sexo en niños, y hubo una convocatoria especialmente de la iglesia cristiana para ir y protestar pacíficamente, y hubo un buen número, como 5,000 personas que se congregaron y protestaron y llamaron la atención de esos jueces, y aún les dijeron que no olviden que están también bajo la mira de Dios y que esas leyes son antibíblicas, contrarias a los principios de Dios. Entonces, esa sí es nuestra parte, porque lamentablemente ha predominado últimamente la legalidad frente a lo moral. Por ejemplo, legalmente se ha aprobado el matrimonio igualitario entre hombres y entre mujeres, se ha aprobado el aborto, se ha aprobado el cambio de sexo y cosas como esas. ¿Y lo moral qué es? Lo moral es los principios de Dios. Y a pretexto de legalizar y dar derechos, se va en contra de la palabra. Y es ahí donde nosotros no debemos estar de acuerdo. Y debemos levantar nuestra voz. Y sobre todo en nuestras casas, en nuestros hogares, inculcar a nuestros hijos los principios de Dios. Porque la influencia es fuerte y es muy sugestiva, sobre todo en los niños, en los adolescentes. Y ahí los padres estamos llamados a guiarles con amor, pero también con rectitud, porque lo contrario se nos van, ¿no? Yo tengo mi hijo con el cual Dios me ha dado para bendecirme, para pulir mi paciencia, ¿no? Y con él yo frecuentemente estoy tratando, ¿no?, algunas cosas que él quiere salirse con la de él. Y yo he aprendido que cuando hablo con él y le digo: no, eso no está bien, no estoy de acuerdo. No, pero yo lo voy a hacer, no, porque, ¿y por qué no estás de acuerdo? Simplemente no, eso no es un principio válido, está en contra de la palabra. No, se acabó. No, pero es que yo lo voy a hacer. Haz lo que tú quieras, porque ya lo conozco. Y después viene y dice: sí, está bien, ya, sí voy a hacer ya. Pero él quiere como intimidarme, ¿no? Hacerme creer que él va a hacer lo que él quiere, pero en el fondo del corazón no lo hace, porque de algún modo tiene temor de Dios. Y esa es la tarea de los padres, seguir luchando, usando la autoridad que Dios nos ha dado para guiarles. Y si usted es un jefe en su empresa, igual no tenga temor de que los principios de Dios prevalezcan. O si está en una institución cualquiera, igual Dios le va a respaldar. Dios nos respalda cuando nosotros estamos a favor de la verdad, a favor de la palabra. Dios nos respalda y Él va a hacer milagros aún si hace falta para que predomine la verdad. Amén. Denle un aplauso al Rey. Este es un tema conflictivo, porque incluso dentro de los cristianos algunos dicen: o sea que Hitler, Dios lo puso. Y entonces ahí entra la lógica humana a decir: bueno, a Hitler no, porque eran otros tiempos. No, a Hitler también. ¿Por qué? No alcanzamos a entender las personas, pero en lo poco que entendemos vemos que las circunstancias en las cuales él surgió fueron circunstancias de opresión, de discrimen, de un orgullo mal fundado. Y de algún modo Dios trajo ese gobernante, no entendemos completamente, para castigar, si se quiere. No sé si escuchaba usted de Haití. Haití es un país que por años ha vivido en la pobreza, en la injusticia, en la rebeldía, en el asesinato. Y cuando se ve la historia un poquito, este país ha estado sumido en vudú, en brujería, en magia negra, magia blanca, o sea, terrible. Y de pronto están viviendo lo que sembraron. Y Dios permite muchas veces, porque a usted y a mí nos ha dado libre albedrío, la capacidad de decidir. Y eso Dios no nos quita.
pero de pronto sí permite que vaya un mandatario malo, malvado, a través del cual viene castigo. Por ejemplo, mire el juicio de Dios sobre Adán y Eva. Desobedecieron, lo sacó del Edén. El pueblo estaba enorgullecido en idolatría, se burlaba de Noé, vino diluvio y vino el juicio de Dios. Los israelitas fueron esclavos en Egipto, ¿no? Esclavos por muchos años, maltratados. Vino el juicio de Dios sobre el faraón y Egipto con 10 plagas que terminaron matando a todos los primogénitos de Egipto. El juicio de Dios. Los judíos que llevaron a la cruz al Señor, porque cuando Poncio Pilato, les da a escoger entre Barrabás y Jesús, la gente grita: ¿a quién quieren que libere? A Barrabás, a Barrabás. ¿Por qué? Una de las razones, creo yo, es porque estaban decepcionados de Jesús. Porque ellos esperaban que Jesús era el libertador, el que iba a oprimir, a quitarles del yugo romano, que los iba a traer libertad política, social. Nunca entendieron que el Mesías venía a darles una libertad espiritual, ser libres del odio, del rencor, de la envidia, del pecado, etc. Nunca entendieron. Aunque experimentaron milagros y maravillas, etc., nunca entendieron. Cuando lo vieron ahí, indefenso, porque el Pilato le dice: ¿tú eres el rey de los judíos? Y el Señor le dice: tú lo dices. Y luego no respondió nada. Entonces yo creo que se sintieron decepcionados, que su Mesías, el que iba a ser su libertador, no decía nada y se dejó maltratar. Y luego de eso vino juicio de Dios, porque en el año 70 el ejército romano sitió Jerusalén por 2 años. Y cuenta la historia, Josefo, que es un historiador de ese tiempo, cuenta que las madres se comían a sus bebés después de 2 años de hambruna. Se tomaban sus orines. Y cuando invadieron Jerusalén, la destruyeron, no dejaron piedra sobre piedra, y los israelitas salieron de su nación y se quedaron sin nación hasta el año 1948, que las Naciones Unidas les reconoció como país, como nación. ¿Qué fue eso? El juicio de Dios. Herodes muere aguzanado delante de la gente porque estaba lleno de orgullo. Había matado a Esteban, pensaba matar a Pedro, que lo libró un ángel, y en el Coliseo se jactaba, ¿no?, como Dios, y dice que murió aguzanado, ¿no?, todo su cuerpo. ¿Qué fue eso? El juicio de Dios. Entonces es importante que nosotros no olvidemos que aunque la corrupción carcome la sociedad a nivel mundial, incluso hay un juicio que viene sobre todos, y en particular sobre los políticos, sobre las personas que han estado en cargos públicos y que han usado su autoridad para mal. Vamos a leer en Eclesiastés 5, 8 y 9. Dice: no te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre, o que no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él, y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. Dice que no nos sorprendamos de la injusticia, de la maldad que hay, porque lamentablemente es problema del corazón humano, porque es resultado de la codicia, de la envidia, de la venganza, de los celos. Es resultado de todo eso. Entonces, no nos gusta, no la aprobamos, la corrupción, pero tampoco nos debe desanimar, frustrar, ¿no?, cuando veamos ese proceder en nuestros gobernantes, porque se va más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuál es la esperanza? Es que todos vamos a ser juzgados cuando nos toque partir, o aún en vida. Y por eso
lo que queremos es agradar a Dios con nuestro proceder, con nuestro vivir. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la mitad. Eso queremos. Un hombre llega en su auto con su pareja a un lugar donde venden pollo brosterizado y pide por la ventanilla con ese servicio al auto y pide un pollo, y por algún motivo, una equivocación, en lugar de pasarle el pollo en la caja, le pasan las ganancias del día en la caja. Entonces el hombre coge la caja y mientras iba a pagar, la mujer que estaba al lado abre para sacar una presa y encuentra $1,500, o sea, un rollo de dinero. Era la venta del día. Entonces, y ella le dice, mira, vino plata. Y él dice, oiga, coge la casa, se equivocaron, algo pasó, yo pedí pollo y me dieron plata, tome. Y el hombre coge, uy, la venta del día. Entonces va donde el gerente y le dice, mire, casi nos va y nos devolvieron. ¿Cómo que nos devolvieron? Sí, un cliente, en lugar del pollo, le dimos la plata y nos devolvió. Y sale y dice, oiga, muchas gracias. Dice, esto no hace cualquiera. Déjeme hacer un video, por favor, déjeme hacer un video para pasar aquí en las redes sociales de la honestidad suya. Y él dice, no, ni loco, no. ¿Pero por qué? Porque es que ella no es mi mujer. Era el amante. Este hombre era honesto, pero no era íntegro, porque la integridad no da lugar a que el corazón se corrompa. Y es la integridad lo que Dios busca en todos y en especial en nuestras vidas. ¿Aló? Porque a veces podemos pensar que la vida es como un pastel y que sacamos pedazos. Y un pedazo representa nuestra relación con Dios. Otro pedazo, mi relación familiar. Otro pedazo, cómo me comporto en el trabajo. Otro pedazo, mi vida secreta. Mis pasiones, mis deseos, mis fantasías, mis ilusiones, lo que nadie sabe. Pero ¿cuál es la realidad? La vida es una sola. Y es un pastel entero. Porque integridad es ser la misma persona cuando nos ven y cuando no nos ven. Ser las mismas personas en cuanto a lo que hablamos en secreto y en público, las actitudes que tenemos, el comportamiento que tenemos cuando me ven mis papás y cuando no me ven, cuando me ven mis hijos y cuando no me ven. Eso es integridad, sin importar las circunstancias. Y eso es lo que Dios quiere que cultivemos en nuestras vidas. Alguien diga amén. Eso es lo que Dios quiere que cultivemos. Y obviamente cuando vemos lo que pasa en las naciones, y me da pena decirlo en la clase política, eso no hay. Y a veces uno, si usted permite que eso le amargue, que eso le dañe el corazón, que eso se vuelva enemigo tal vez no solo del político, sino del que es simpatizante, ahí estamos mal. Eso no debemos permitir. Lo que debemos recordar es que tanto ellos como nosotros estamos bajo el juicio de Dios. Por eso cuando yo tuve este mal momento con este amigo, ¿no? que le critiqué a su partido, yo estaba poniéndome como juez. ¿Y quién soy yo? No soy nada para juzgar. Dios no nos autoriza, porque el Señor dice que mía es la venganza, yo juzgaré. Y por ahí debemos ir, cuidando nuestra integridad. Mira lo que dice en Isaías 3, 14 y 15. El Señor ocupa su lugar en el tribunal y presenta su caso contra su pueblo. El Señor se presenta para pronunciar juicio sobre los ancianos y los gobernantes de su pueblo. Ustedes han destruido a Israel, mi viñedo. Sus casas están llenas de cosas robadas a los pobres. Como dije hace un rato, podemos sentirnos desalentados por todo el desorden que hay a nivel mundial, a nivel social, a nivel político. Sin embargo, debemos tener la certeza que todos estamos delante de Dios y que se acerca un juicio final para todos. Y Dios emitirá su juicio para todos, según lo que hayamos hecho, ¿no? Y con mayor razón, obviamente, los gobernantes.
Porque a veces, por ejemplo, no entendemos, ¿no?, que nos encontramos con alguien y está en una situación pero triste, dolorosa, deprimente, y nos da mucha pena. Nos da mucha pena y no somos nadie para juzgar, pero a veces nos enteramos un poquito de su vida pasada y descubrimos que hubieron cosas terribles, situaciones malas que de pronto nadie sabía, y a lo mejor lo que está pasando es la cosecha de todo eso que vivió, ¿no? Entonces es importante que tengamos presente eso. Amén. Un hombre fue a parar a la cárcel después de una vida delictiva desde niño, porque dice que desde la escuela sabía llegar a la casa con borradores, esferográficos, hasta calculadora, y tenía pero como librería. Y después, cuando ya salió de la escuela, del colegio, robar, asaltar, hasta llegó a matar, y era parte de su vida. Y cuando le detuvieron, le dieron 25 años, estuvo preso, y un día fue su mamá a visitarlo. Y en las cárceles, según se ve en la televisión, tienen una ventanita para que puedan conversar. Y dice que cuando estuvieron ahí, este hombre, el hijo, le decía: quiero decirte algo. Y se acercó y le mordió la oreja y le arrancó un pedazo a la mamá. Y le cogió a la policía y claro, le dieron golpes. Pero le preguntaron, le dijeron: ¿qué te pasa? Dijo: es que ella me enseñó a cogerme lo que no era mío. Ella me decía que me coja cosas. Porque si ella me hubiese enseñado a hacer lo correcto, a ser honrado, a hacer las cosas justas, no estaría aquí. O sea, es un caso extremo, pero lamentablemente pasa. Y por eso, familia preciosa, nosotros, aunque lo que hagamos parece muy chiquito, pero si trabajamos en nuestras familias, con nuestros niños, en nuestros hogares y con las personas que podamos, es muy valioso para que las personas puedan orientar sus vidas a Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Cuál es la solución? ¿Quitarles del puesto a algún gobernante? ¿Que le destituyan a otro? La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aunque parezca que la labor es insignificante, pero el ir ganando personas para Cristo es la solución. Dios quiere que conforme alcanzamos personas, se puede alcanzar personas que estén en el gobierno, en el municipio, en el consejo provincial, y que sean cristianos verdaderos, que puedan influir en los demás, ¿no? Porque cuando un hombre y una mujer conocen a Cristo y realmente rinden su corazón, su vida cambia, tanto adentro, en familia, como afuera, y su testimonio es de vida nueva. Yo creo que esa es la solución. Parece muy distante, muy difícil, pero Dios lo puede hacer. Y por eso estamos siempre queriendo extender el reino de Dios, siempre, para alcanzar a más personas. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, lo que pasó en El Salvador, lo que está pasando en El Salvador, Nayib Bukele. Cuando usted escucha las entrevistas, él adjudica a Dios todo lo bueno, todo el crédito es para Dios. Él reconoce que es un milagro lo que pasó en El Salvador. No tiene ningún temor o vergüenza en identificar, en darle la gloria a Dios. Esa es la solución, familia preciosa. Así que no nos cansemos de seguir compartiendo las buenas nuevas de Cristo Jesús por donde vayamos. Amén. Yo leía la historia de una
una banda de delincuentes, de ladrones en Israel, bueno, en la frontera de Israel, ¿no? Que robaron algunas cosas, pasaron la frontera, ellos iban en burros en medio del desierto, iban llevando un par de burros y cruzaron la frontera, y como parecía que la policía los iba cerca, dejaron los burros en un lugar y se fueron con sus mochilas, huyeron. Y la policía que venía cerca, especialmente un soldado, cuando vio los burros ahí, se acordó de lo que dice Isaías 1:3. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Este policía, que era un policía devoto, recordó esta palabra y dice que les capturó a los burros, los cogió prisioneros a los burros y los metió en una celda y cerró la puerta y los dejó varios días. Ya se pusieron flacos, medios moribundos, y entonces los sacó y luego los siguió, porque dice ahí que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y los siguió, y los burros fueron donde vivían los ladrones, donde comían, ¿no? Y los capturaron a todos. Yo leía esto, me da un poco de chiste, y no se vaya a ofender, ¿no? Pero al igual que los burros, las personas debemos conocer a nuestro dueño. Estos asnos conocían a sus dueños, y saber cuál es el lugar de nuestra comida, dónde nos alimentamos. Eso es lo más importante de la vida de un cristiano. Reconocer y saber que somos propiedad de Dios, que Él nos compró con su vida, con su sangre en la cruz del Calvario. Usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Amén. Y el lugar de la comida es en su palabra, es en su presencia. Es ahí donde nos fortalecemos. Por más problemas que tengamos, decepciones, rechazo, tristeza, dolor, en Cristo Jesús somos fortalecidos, porque somos propiedad de Dios. Amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Cierre sus ojos un minutico. Señor, queremos agradecerte por recordarnos que tú eres el soberano Dios de los cielos, de la tierra, el Todopoderoso. Que nada ocurre a menos que tú lo permitas, Señor. Sea que lo entendamos o no, queremos creerlo, Señor. Que tú eres omnisciente, que todo lo sabes, omnipresente, estás en todo lugar, omnipotente, todo lo puedes, Señor. Y realmente queremos descansar en ti, Señor. Suba el gobernante que suba, Señor, nuestra vida descansa en ti. Tú eres el que nos da vida, salud, fuerzas, el que provee pan en nuestras mesas, el que nos da energías para trabajar, inteligencia para vivir. Eres tú, Señor amado, precioso. Y claro que vamos a orar por los gobernantes. Claro, no vamos a dejar de orar, Señor, para que tu misericordia esté sobre ellos, pero que nuestra confianza siempre, siempre esté en ti, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que tú eres el Rey de Ecuador, Señor. Tú eres el gobernante de Ecuador, Señor. Oramos en esta mañana que tu misericordia no pase de nuestra nación, Señor Dios bendito. Como hemos clamado muchas veces, Señor, pon los gobernantes que convienen al país, no los que nos merecemos, sino los que convienen a nuestro país, Señor Dios. Te lo pedimos, Padre, y pedimos perdón por los pecados de nuestro pueblo, Señor. Perdona tanto homicidio, narcotráfico, corrupción, coima, soborno. Perdona, Padre. Perdona a Ecuador, a nuestra nación. Perdónanos, Señor. Y que tu misericordia no sea parte de nuestro país. Y Señor, y que cada uno de nosotros no olvidemos que somos de tu propiedad, que tú nos compraste a precio de tu sangre, y que somos tus hijos e hijas, y que nuestra confianza debe estar solo en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la libertad que hay para ser bendición en nuestras casas, con las personas que tratemos, Señor. Que las preferencias políticas nunca nos dividan, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.
Yo le invito, usted reconoce que necesita renovar su confianza en Dios. Ore conmigo, levante su mano, dígale: Señor Jesucristo, hoy más que nunca yo decido confiar en ti, Señor. Renovar mi confianza en ti, Señor, porque el que pagó por mis pecados, el que murió en la cruz en lugar mío, eres tú, Señor. Perdóname, Dios, por haberme descuidado de tu llamado santo. Perdóname, Señor, por haber puesto la confianza en otras personas. Tú eres mi Señor y mi Salvador, y a quien quiero obedecer y servir es a ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos cuidas cada día, Señor. Nuevas son tus misericordias. Tú nos das salud, fuerzas. Aún en medio de los problemas, tú nos levantas y nos llevas hacia adelante, Señor. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre, por cuidarme, por ayudarme, por guiarme, Dios. Gracias, Señor. Y Padre, yo bendigo cada corazón esta mañana. Yo levanto el corazón de cada mujer, Dios, que a lo mejor ha pasado por situaciones dolorosas. Oramos el consuelo del Espíritu Santo, sanando cada corazón, Señor. Oro, Padre, por cada hombre, Dios, que necesita tal vez respeto, que necesita, Señor, aprecio de su familia. Que tú fortalezcas y bendigas cada esposo, cada padre, Dios. Y gracias por cada familia, Señor. Declaramos, Padre, que hoy más que nunca la confianza en ti predomina en cada matrimonio, en cada familia, Señor. Gracias, Señor, una vez más por la bendición del cielo sobre nuestra nación. Gracias, Padre. Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén, 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 amén.